Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, hermanos. Qué bendición es poder adorar y alabar al Señor, hermanos. Darle toda la honra y la gloria que Él se merece siempre debe ser nuestro propósito principal en la vida, dado que para eso fuimos creados, hermanos. Fuimos creados para honrar y glorificar el santo nombre del Señor. Muy bien, pues como lo hacemos cada domingo, hermanos, comúnmente, vamos a tomar nuestras Biblias y recitar nuestro credo dominical para prepararnos y escuchar la palabra santa, poderosa, divina, maravillosa, como la miel, dice el salmista, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Le decimos al Señor, entonces, esta es la palabra de Dios, y cuando se abra, estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. El mismo David, que se dice que escribió el Salmo número 119, decía él en uno de ese salmo: cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Y no creo que David leía todos los 24 horas del día la palabra de Dios, porque no estaba disponible de todas maneras de eso, pero lo que sí creo es que pensaba, meditaba en lo que él había leído antes, todo el tiempo.
Y a mí me sucede frecuentemente, quizá porque es parte de mi trabajo también, pero no, aún como cristiano, antes de ser pastor, me acuerdo que me venían versículos, textos en la escritura, y de alguna manera eso, especialmente cuando necesitaba ese tipo de aliento, de ánimo, de guía, el Señor ponía su palabra o me hacía recordar su palabra. Y por eso es tan importante la palabra del Señor. Ojalá que se haga algo que amemos realmente, como decía el salmista. Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias y regresar a la carta que el apóstol San Pablo escribiera a los filipenses, porque estamos tocando un asunto importante dentro del contexto de la importancia que tiene, hermanos, la clase de creyentes que nosotros somos, especialmente cuando se refiere al beneficio de la iglesia. El apóstol Pablo escribe su carta a los filipenses y él describe aquí las cualidades de dos hermanos que creemos que son un buen ejemplo a imitar de cómo nosotros deberíamos de vivir nuestra vida cristiana. El versículo 19, Pablo comienza diciendo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Y la razón que Pablo lo está enviando a Timoteo y a Epafrodito, que vamos a leer más adelante, es porque acuérdese, él se encontraba en la cárcel. Estaba preso Pablo, un buen tiempo en la cárcel, y él quiere saber de la situación, de la condición espiritual de la iglesia de los filipenses. Y entonces envía tanto a Timoteo como a Epafrodito con ese propósito. Y por eso dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré a vosotros. Pronto a vosotros, perdón. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. Asiento, por favor, hermanos, asiento. La semana pasada le hablé que el ejército de la Marina tiene un lema que dice en inglés: the few, the proud, the Marines. Unos pocos, pero de los mejores, ¿verdad? Si podríamos traducir eso de una manera simple. Unos pocos, pero de los mejores. Esos son los marinos, el ejército que se dedica a cuidar de las aguas de este país, de los linderos de este país. Y entonces le dije que, hermanos, que no solamente los marines, cualquier organización desea tener entre sus filas a los mejores. A los mejores. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple. Porque la efectividad y la estabilidad de la iglesia siempre, hermanos, ha dependido que también tenga entre sus filas a los mejores. La efectividad y la estabilidad de la iglesia siempre ha dependido que también tenga entre sus filas a los mejores. Y pareciera ser que nosotros nos parecemos a los marines. Hay muy pocos, pero ojalá que esos pocos sean de los mejores, ¿verdad? Si usted tuviera una compañía, ¿contrataría a quién? ¿A los peores? Obvio que no, a los mejores, hermanos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que Dios no le gustaría tener entre sus filas en la iglesia a los mejores cristianos? Los creyentes, hermanos, son la clave que la iglesia necesita si quiere funcionar efectivamente y productivamente.
Esa es la razón que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, dándoles la indicación que si todos los creyentes trabajaran de la manera que él diseñó la iglesia para que trabajaran, se iba a llevar a cabo esa efectividad y esa estabilidad. En Efesios 4:16 el apóstol Pablo dice esto, no lo busque, pero solo escúchelo. Dice, de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia, porque ya sabemos que ese es el cuerpo de Cristo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, si los creyentes trabajan cada uno según su actividad dentro de la iglesia va a crecer, va a edificarse, dice, y por supuesto va a ser efectivo y va a estar estable. Y esta es la descripción de la iglesia de los filipenses, hermanos. Ellos tenían entre sus filas a los cristianos de esa clase que la iglesia necesita hoy. Cristianos, hermanos, que están dentro de los mejores, la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. Y usted y yo, hermanos, tenemos esa responsabilidad enorme de ser esa clase de cristianos. Y como dije, Pablo describe a dos cristianos en particular. No eran los únicos, por supuesto, ni han sido los únicos, ni serán. Pero describe, hermanos, a Timoteo y Epafrodito, tal como leímos en el texto de apertura. Y estos dos creyentes poseyeron las cualidades de la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. Si usted puso atención, Pablo lista varias cualidades, tanto de Timoteo como de Epafrodito. Y qué bueno, hermanos, que nos hiciéramos de ellos nuestro modelo a seguir. No solo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque algunos podemos poner las cosas, bueno, pero Cristo era Cristo y Él poseía y tenía atributos que nunca vamos a poder poseer nosotros. Pero acuérdense, Él fue humano, 100% humano. Pero hablemos de aquellos que se identifican un poco más con nosotros. Personas comunes y corrientes como Timoteo y Epafrodito. Ellos poseyeron cualidades, hermanos, de la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. Y usted y yo deberíamos fijar nuestra mirada un poquito en ellos si queremos, hermanos, ser esa clase de cristianos. Bueno, y entonces es bueno preguntarnos cuáles son las cualidades que debe de tener la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. ¿Cuáles son las cualidades que deben de tener la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy? Y si usted se dio cuenta, Pablo comienza mencionando a Timoteo. Pablo describe en primera instancia a Timoteo. Y le dije la semana pasada, viendo un poquito de su perfil, el evangelista Lucas en Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2, nos dimos cuenta que antes que Pablo mencionara o enviara a Timoteo, él se hizo un compañero de sus misiones. Y Lucas describe algunas de las características. Describe el perfil de Timoteo, hermanos, antes de que Pablo lo enviara a los filipenses. Describe algunos de sus perfiles, hermanos, y nos damos cuenta la clase de cristiano que era Timoteo, aún sin ver todavía las cualidades que él ya poseía cuando Pablo lo envía a Filipos. Dice Lucas en el capítulo 16 de Hechos 1 y 2, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Lucas, hermanos, menciona cuatro perfiles de Timoteo que lo llevaron a tener las cualidades de la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. 4 perfiles de Timoteo, hermanos, que nos sirven a nosotros para tomar su ejemplo de las cualidades de esa clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. 4 perfiles.
Dice en el versículo 1 de Hechos capítulo 16, dice que era, ¿qué? Un cristiano maduro en su fe, porque lo describe como un discípulo, ¿verdad? Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Le dije la semana pasada, hermanos, que era un hombre ya con una fe madura, no era un wishiwachi, era un cristiano en vías de preparación, con una madurez y una estabilidad espiritual. Eso es un discípulo, hermanos. No es alguien solamente creyente o cristiano, es un discípulo, es alguien que está preparándose espiritualmente, que se está formando espiritualmente, y esa era la clase de cristiano que Timoteo era un discípulo. Me pregunto si usted entiende cuál es la diferencia entre ser un cristiano o ser un creyente y un discípulo. Porque el Señor lo que realmente quiere en sus filas son a discípulos. No solamente cristianos y creyentes, sino discípulos, hombres y mujeres que realmente tengan una fe madura. Entonces, Timoteo era un cristiano maduro en su fe. Y luego Lucas menciona que no solamente era maduro en su fe, sino que dice que era hijo de una mujer judía creyente. Quiere decir que tenía una formación espiritual sólida, hermanos. Tenía una formación espiritual sólida. Por 3 generaciones Timoteo había sido entrenado, había sido guiado en la palabra de Dios, tal como lo dice el mismo Pablo en su primera carta a Timoteo, ¿verdad? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó en tu abuela Loida, dice, y en tu madre Eunice. Tan importante, hermanos, que nosotros nos aseguremos de que nuestros hijos tengan una formación espiritual sólida, que conozcan del Señor, que conozcan al Señor. Y nosotros mismos, hermanos, una formación sólida. Por eso me gustó la meditación que puse allí en los boletines. La preocupación, hermanos, de nosotros no debe de ser quién se queda y quién se va de la iglesia. Sale sobrando eso, hermano. Lo que debe de preocuparle siempre es qué es lo que sale de este púlpito, si es la palabra de Dios, porque eso es lo que va a formar su vida espiritual. Hay muchos hermanos que me dicen, pastor, es que el pastor habló muy bonito. A mí no me importa si habla bonito, es que fue muy elocuente, tampoco me importa si es elocuente, es que se veía que está bien preparado, no me importa también si está bien preparado, pero es que estaba bien guapo, pastor, no, tampoco me importa. Lo que importa, hermanos, es que si le enseñó la palabra de Dios. Los cristianos somos muy dados en, no, pues es que, mira qué bonito sentí. Tampoco me importa, hermanos, si usted se sintió bien o no. Lo que importa es si se le enseñó la palabra de Dios, hermano. Si se le abrió la palabra de Dios, si se le expuso la palabra de Dios. Entonces, Timoteo tenía una formación espiritual sólida porque empezó en su casa, hermanos. Mamás, qué tristeza que su hijo se fuera al infierno, usted siendo conocedora de Cristo, porque es su responsabilidad. Timoteo se formó espiritualmente por la influencia de ¿quién? De su padre primeramente, no, de su madre, dice. Y no es casualidad, hermano, porque la madre es la que tiene el mayor contacto con sus hijos. Así que ábrale la palabra de Dios, hermano. Y cuando venga aquí a la iglesia, aprenda algo para que usted le pueda enseñar a ese niño. No solamente tenía una fe madura, una formación sólida, sino Lucas también dice que era hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Eso quiere decir que él se mantenía firme en la fe que profesaba. No vivía en un hogar ideal, Timoteo, hermanos. Tenía un padre incrédulo, un padre pagano, un padre perverso posiblemente. Pero eso no desistió de tener una fe sólida, una fe firme, una fe madura. Tal vez su padre lo inclinaba hacia las cosas paganas, hacia las cosas materiales, y su madre hacia las cosas espirituales, hacia el Señor. Y había ese conflicto. Posiblemente discutían entre sus padres, pero Timoteo se ve, hermanos, ya 10 años después que Pablo lo envía a Filipos, se ve que Timoteo había mantenido su fe firme. No se había dejado influenciar por su padre, que no era creyente. Porque los griegos eran personas paganas, idólatras, no creyentes. Entonces, no es que Timoteo vivía en un hogar ideal para que uno dijera, bueno, pero es que sus padres eran cristianos, lo llevaban todo el tiempo a la iglesia. No, vivía posiblemente en un hogar conflictivo, de choque, donde el papá quería una cosa y la mamá quería otra cosa. El papá buscaba lo material, lo terrenal,
La mamá buscaba lo espiritual, de que conociera al Señor Timoteo. Y él se mantuvo firme a pesar de esa tensión que había en su hogar. Y hermanos, no cree tensiones en su hogar, hermano. No cree tensiones. Si hay que servir al Señor, hoy mi hijo dice, es que me duele mi estómago, tengo diarrea. No, usted dijo que iba a tocar y va a tocar. Por eso se subió, hermano. Disculpe que se subió allí. Yo le dije, Isaac, a mí algo que me molesta a mí, que la gente me diga que va a hacer una cosa y hace otra. Así que usted va y toca allí. Oh, my stomach hurts. Y hoy tiene un cumpleaños. Lo invitaron a un cumpleaños. So your stomach is gonna still hurt when the birthday party comes? Oh, I don't know. Exactly. You don't know. But I know it will hurt because you're not going. Because the Lord is first. El Señor es primero. Hay tensión. Mis podrían las mujeres. Es que, pobrecito. ¿Qué pobrecito? Mantenga su palabra, le dije. Que sus decisiones no se tomen por las circunstancias, sino por lo que usted quedó de hacer. Y Timoteo así se mantuvo firme. ¿Cree que no había tensiones entre su papá y su mamá? Por supuesto que sí. Más cuando uno es pagano. O cuando uno es consentidor. No, déjalo, pobrecito, mi niño, 30 años, se siente mal, ¿cómo no va a ser? Come on, hermanos. No, hay que enseñar. Le dije a Isaac, tus decisiones no tienen que ser basadas en tus circunstancias, sino en lo que usted quedó. Y si usted quedó algo, mantenga su palabra. Por último, Lucas describe a Timoteo no solamente con que él mantenía su fe, hermanos, sino que mantenía un testimonio admirable. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, dice. ¿Ve? ¿Ve que una cosa trae la otra, hermanos? Timoteo se formó espiritualmente desde niño. Se mantuvo firme en su fe. Tenía una fe madura porque era un discípulo, pero eso también se reflejó con los hermanos. Yo no quiero que mi hijo tenga un testimonio malo delante de ustedes, hermano. Es mi hijo. Y como le he dicho, es lamentable porque muchos pastores, hermanos, sus hijos son los de más mal testimonio en la iglesia. Eso es lamentable, hermano. Y mucha de mi responsabilidad es que él mantenga un buen testimonio. Y eso es su responsabilidad también. Entonces, eso le llevó, por supuesto, a Pablo a ver en Timoteo cualidades de un cristiano que la iglesia de Filipos necesitaba para animarlos. Entonces le dije, hermanos, que la primera cualidad que vemos de Timoteo, que observamos que Pablo menciona de Timoteo, es que él era esa clase de cristianos que la iglesia necesita hoy, porque primero mantenía un estado de ánimo inquebrantable. Note lo que dice el versículo 20 de allí de Filipenses capítulo 2. En el versículo 19, por supuesto, usted se recuerda que dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Del mismo ánimo. Timoteo tenía un espíritu animado, hermanos, optimista, motivado. Y esto es, hermanos, la clase de creyentes que la iglesia necesita. Vivimos en un tiempo donde pocos creyentes se mantienen animados, hermanos. Pero Timoteo tenía la cualidad de ser un cristiano animado. Y eso lo aprendió de Pablo, porque dice: a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea que el ánimo que Pablo tenía fue transmitido a Timoteo. Y Timoteo, hermanos, tomó ese ánimo. Y le dije solamente como referencia a este punto, hermanos, que la palabra ánimo es una palabra compuesta de dos palabras en griego. La palabra epesugeo, que significa estar de buen espíritu, sentirse animado. Pero la implicación de esa palabra, le dije, es que es un estado de ánimo que no viene por sí solo. No es que usted se levante y dice: oh, estoy animado en el Señor. Esa no es la clase de ánimo que hablamos nosotros, hermanos.
Es más, la mayoría de veces ni va a querer venir a la iglesia, por cansancio, por flojera, por irresponsabilidad, por lo que usted quiere. Por eso no es un estado de ánimo que surge de usted, que está en su naturaleza. No, la mayoría de veces usted va a estar desanimado. Pero de esta palabra, epsesugeo, tiene la implicación que es un estado de ánimo que no viene por sí solo, sino que hay que obtenerlo. Y no solo eso, sino que hay que mantenerlo. Y todas las veces que nosotros vemos a Pablo siendo animado, no es porque él tenía un espíritu optimista y era positivista. No era de los que andaban, no hermano, no se preocupe, todo va a estar bien. No, eso no es un estado de ánimo. Que yo le mienta a usted que todo va a estar bien. Me choca la gente y dice, no te preocupes, todo va a estar bien. No, a lo mejor va a empeorar la cosa. Pero el asunto es que el estado de ánimo de Pablo no venía de él, venía del Señor. Y le di varios pasajes aludiendo a eso. Cuando él iba naufragando a Roma, se le apareció el Señor y le dijo, Pablo, ten buen ánimo. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando iban a su travesía en el desierto, decía, cobrad ánimo. O sea, el ánimo no viene de nosotros, hermanos, viene del Señor. Viene de la seguridad que tiene, hermanos, el cuidado y la protección del Señor. Y si el Señor está cuidando de usted y lo está protegiendo, hermanos, asegúrelo. Y por eso Pablo dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Tenía un ánimo inquebrantable, hermano. Muchos cristianos se desaniman muy pronto, hermano. Ya sea en sus ministerios, en sus vidas, en sus matrimonios. Pastor, es tan complicada esta cosa de estar casado. ¿Quién le dijo lo contrario? Pues el pastor me dijo que van a ser felices para siempre. Pues usted tuvo un pastor mentiroso. Es como si yo le hubiera dicho, chamán, no te preocupes, todo va a estar bien con Chuy. No, hombre, si a veces está difícil. No, hermanos. Pero tenemos que estar animados. ¿Y de dónde viene nuestro estado de ánimo? Del Señor. Yo no te dejaré ni te desampararé jamás, dice el Señor. ¿Cómo no voy a estar animado, hermanos, viendo el cuidado y la protección del Señor en mi vida? Eso es lo que me anima. No que yo digo, no, pues todo va a estar bien, ¿no? Yo tengo buen trabajo, tengo esto, aunque gracias a Dios lo tengo. Pero eso no es lo que hace mi estado de ánimo. Es saber que el Señor, hermano, es bueno. Que aún, hermanos, en mis más terribles fallas, Él permanece fiel, dice Pablo. Aún cuando nosotros somos infieles, dice Pablo, Él permanece fiel. Amén. Amén, hermanos. ¿Cómo no me voy a animar? Si a pesar de que a veces le fallo al Señor, el Señor en su gracia y por su pura gracia, hermano, todavía me tiene bien. Pero a veces me ha tenido mal. Muchas veces por mi propia culpa y muchas veces porque Él me prueba. Acuérdese, la vida es una prueba aquí. Es una prueba. Pero hay una segunda cualidad de Timoteo, hermanos, que vemos de la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. Primero es un estado de ánimo inquebrantable. Versículo 20 todavía, miren lo que dice. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Eso es lo que le llamo a la cualidad de tener una empatía extraordinaria por los creyentes, hermanos. Una empatía extraordinaria por los creyentes. Pablo describe a Timoteo, hermanos, con un corazón genuino por el bienestar de otros. Genuino, hermanos. Timoteo era de esas personas que le importaba realmente lo que sucedía a sus hermanos alrededor. Dice, no tengo a nadie del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo era de los creyentes que oraba por los demás, le llamaba a los demás. O sea, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, hermano? Déjame orar por ti. Hacía una visita quizá. Mandaba un mensaje de texto quizá. Eso es un interés, hermano. Necesitamos interesar. Por eso Pablo describe que nosotros como iglesia somos como un cuerpo humano, ¿verdad? Y dice que todos los miembros del cuerpo se deben de preocupar, ¿qué? Los unos por los otros. La mano derecha no puede decir, a mí no me importa lo que le suceda a la nariz. Claro que le va a importar, que le va a doler.
ni el pie a la oreja, ¿verdad? Claro que no, hermanos. Pero Timoteo poseía la cualidad de ser empático, hermanos. Y una empatía extraordinaria, dice, porque era una empatía sincera, hermanos, de corazón. Le importaba lo que sucedía con los otros cristianos. Y eso a veces se esfuma de nuestras vidas, hermano. Tenemos que recordar. Somos parte de un cuerpo, una familia, hermanos, y deberíamos de interesar. Hay cristianos que les importa un comino la demás gente. Mientras ellos estén bien, están bien. Pero sí. Ahora, Pablo menciona al menos 3 maneras que Timoteo tenía ese interés genuino por otros, hermanos. 3 maneras, descritas precisamente tanto en el versículo 20 como en el versículo 21. Primero, su empatía hacia los creyentes era sincera. Era sincera. Su empatía hacia los creyentes, por eso era extraordinario, porque era sincera. Y otra vez, la palabra sincero es la palabra en griego para genesios. Genesios, que significa genuinamente o realmente. Genuinamente o realmente. Pero lo interesante de ello es que esta palabra viene de términos legales que tiene que ver con el nacimiento. Cuando uno nace legítimamente, no como un bastardo. En los tiempos romanos eso era muy importante. En otras palabras, Timoteo había nacido en la fe legítimamente, genuinamente, no falsamente, no hipócritamente. Otros significados de esta palabra son verdadero, genuino, sincero. Entonces, si Timoteo había nacido en la fe sinceramente, pues obvio que su interés por los otros eran ¿qué? Sinceramente. Por eso dice Pablo, dice, y que tan sinceramente se interese por los demás. Esta cualidad que Pablo describe de Timoteo, hermanos, sin duda es la más necesitada de los creyentes hoy. Timoteo era un creyente que tenía un corazón genuino por el bienestar espiritual de otros. Y quizás la razón primordial por la que Timoteo tenía un corazón genuino por el bienestar de otros es porque su fe era genuina, era un verdadero creyente. Al menos así es como lo describe el apóstol Pablo a él cuando manda su segunda carta, ¿verdad? Dice en 2 a Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Sinceridad llama a sinceridad, hermanos. Hipocresía llama a hipocresía. No se puede usted creer que si usted es un árbol de uva va a dar naranjas. No funciona así, hermano. Naranjas dan naranjas, uvas dan uvas. Cristianos hipócritas dan cristianos hipócritas. Actitudes hipócritas, intereses hipócritas. Cristianos sinceros dan actitudes sinceras, intereses sinceros. No se puede, hermanos, cambiar esa ley. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, dice Pablo. Y de la fe de la que se refiere el apóstol Pablo aquí no es la fe salvífica, sino es la fe práctica. Aquella fe que demuestra con el amor el interés por el bienestar de otros. Es la clase de fe que Santiago describe en Santiago capítulo 2. Sabe que su fe, hermanos, se prueba a través del interés que usted tiene por otros. Al menos es lo que la palabra de Dios dice. En Santiago capítulo 2, versículo 14, el apóstol Santiago nos dice eso, nos enseña eso. Santiago 2, 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno de que dice que tiene fe? Dice, ¿cree en el Señor, hermano? Sí, yo sí creo, yo soy un creyente. Y no tiene obras, dice. ¿Cuáles obras son aquí? ¿Las obras para salvarse? No, las obras a las cuales el Señor nos ha llamado a hacer. Dice Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana, aquí viene lo práctico, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerte en sí mismo. Está diciendo, tú dices que eres un cristiano con fe, pero cuando hay una necesidad de tus hermanos, ¿te importa un comino, no? Tú dices, voy a orar por usted, hermano. Dice, y no haces nada
No hay ningún interés por ayudarlos. Entonces dice, esa fe es hipócrita, esa fe es vana. Hermanos, la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy son cristianos empáticos, que se interesen sinceramente por los demás, que oren por los demás. Yo le hago una sugerencia, hermano, de verdad, hágase una listita de todos los hermanos que vienen a la iglesia. No somos muchos, hermano, y ore por ellos, pero téngalos por nombre allí. ¿Cuántos de ustedes, no los voy a avergonzar, nada más allí en su mente, cuántos de ustedes oran por mí? No levante su mano, dije. ¿Cuántos de ustedes, sinceramente? Que usted dice, cada día a la semana por lo menos le dedico a orar por el pastor. A ver, que le vaya bien si quiere. ¿Cuántos? ¿Verdad que no, hermano? Y no lo hago por alarde, hermano, pero no hay una semana que yo no ore por cada uno de ustedes. Por nombre, por sus hijos, porque a mí me interesa realmente su vida espiritual. Todos los días, hermano. Ya le he dicho, tengo una lista de puros varones, por los cuales oro un día en la semana específicamente, uno de puras mujeres, por los que oro, uno de puros niños, de jóvenes, y ahora los jóvenes ya son más, así que ya me toma más tiempo. Y por eso los puedo identificar casi a todos ustedes por nombre, porque están allí. O una visita, hermano. Decía su madre a mi esposa, ¿y usted cuándo me llama? ¿Verdad? Claro, bromeando, pero es verdad, hermano. ¿Cuándo nos interesamos? ¿Cuándo estamos en la semana y decir, no vi a la hermana el domingo, o ya hace tiempo que no le hablo a la hermana, no la puedo saludar en la iglesia? Le voy a saludar, le voy a mandar una tarjetita. Qué agradable, hermanos, es recibir una tarjeta. Yo recibí una tarjetita de un hermano que yo ni me acordaba que, feliz cumpleaños, pastor. ¿Se acuerda de mí? Y Pablo tenía esa clase de empatía, hermanos. Pero su empatía era sincera. Segundo, note lo que dice ahí mismo en el versículo, dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces la empatía de Timoteo era sincera. Segundo, su empatía no era egocéntrica. No era egocéntrica. Porque todos, dice el versículo 20, porque todos buscan lo suyo propio. No era egocéntrica, hermanos. No era por algún, pues pastor, lo vine a visitar. Quería saber cómo está, pastor. Pero ¿sabe qué dice? ¿No me puede prestar un dinerito, pastor? O sea, hay una razón por la cual me viniste a visitar. Sí, pero quería saber cómo está. Pero si hay por ahí, tiene un dinerito, pues está bien. Ya no me parece que es tan sincera la visita. O hermano, lo invito a comer, pero ya sabe, algún día de estos que tenga chance, pues también invíteme a usted, ¿no? O sea, hay una actitud, hermanos, que hay veces es egocéntrica en nosotros. O sea, hacemos las cosas por intereses. Pero Timoteo, hermanos, no se interesaba por otros, por los beneficios que obtuviera. Lo hacía por el solo hecho de mostrar su amor y servicio a otros. Timoteo ministraba, servía sin ningún interés egoísta. No buscaba ni reconocimiento ni beneficios. Su empatía era sinceramente, no egocéntrica. No era para sentirse bien tampoco. Y seguramente eso lo aprendió de su maestro al mirar cómo él ministró en su ministerio en Éfeso. ¿Quién era su maestro? ¿Quién era su tutor? Pablo. Y mira la clase de actitud que Pablo tenía cuando se interesaba por otros, por el bienestar espiritual de otros. En Hechos capítulo 20, cuando se despide de los hermanos de Éfeso, mire la clase de interés que tenía Pablo. Seguramente Timoteo lo aprendió de él, porque dice, todos buscan lo suyo propio. O sea, él no sirve con intereses personales.
Hechos capítulo 20, versículo 33 y 34, el apóstol Pablo diciéndoles a los creyentes de Éfeso: yo vine a ministrarles, pero no egocéntricamente, no buscando a ver cuánto me pagan o cuánto me dan o qué bono me dan si hay vacaciones. Y lo que dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que estén conmigo, estas manos me han servido. Esa es la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy, hermano. Cristianos que no estén buscando su propia gloria, su propio beneficio, sus propios intereses, sino que sirvan y se interesen por otros sinceramente, amorosamente, sin egocentrismo, sin ventajas personales. Por eso, mira, ya no me estamos eso de los cumpleaños. Si traes un regalo, pues hay que llevar otro regalo. Como que el interés es obligado. Pero es que así es siempre. No tiene que ser así. Prefiero que usted ore por mí a que me regale una corbata. Pero que ore, hermano. Que diga: este día voy a orar por el pastor. O voy a orar por estos hermanos. Hace unos 3 días daba una caminata y le soy sincero, tuve como un momentito emocional de tristeza, porque ya se me había olvidado el hermano Polo, hermano. Y yo le profeso un amor muy profundo a ese hermano, primero porque yo lo traje a Cristo, lo discipulé por mucho tiempo, lo animé y todo eso. O sea, como Pablo a Timoteo, hermanos, era como un hijo en la fe, o es como un hijo en la fe. ¿Y sabe qué? No ya llamada, nada, hermano. Tengo tiempo que ni siquiera sé cómo está. Eso no es correcto, hermano. Especialmente cuando uno tiene un hijo en la fe, como lo tenía Pablo a Timoteo. Tenemos que interesarnos por los demás. No egocéntricamente, sinceramente, amorosamente, sin egocentrismo, sin ventajas personales. Una tercera forma en que Timoteo mostraba su empatía extraordinaria hacia los filipenses, hermanos, era que su interés también era cristocéntrico. Note lo que dice Pablo en el versículo 20: porque todos buscan lo suyo propio, ¿qué dice? No lo que es de Cristo Jesús. O sea, no lo hacen con el propósito de honrar a Cristo. Y nuestro interés genuino, hermanos, sincero por los demás, debe ser con la única razón, hermanos, ¿de qué? De honrar a Cristo, hermanos. De honrar a Cristo. Lo que Pablo quería decir es que el genuino interés que Timoteo mostraba por el bienestar de otros era motivado únicamente por su deseo de honrar a Cristo. Timoteo deseaba el bienestar de otros porque ello es lo que Cristo deseaba. Timoteo se interesaba en la necesidad de otros porque eso es lo que le interesaba a Cristo. Y así es, hermanos. ¿Cuál fue la motivación de Cristo al venir a este mundo? ¿Él? Nosotros, hermanos. Él hizo esa obra para honrar a su Padre, dice. O sea, su obra era teocéntrica, era con el único propósito de honrar a Dios, de agradar a Dios. Ese es el propósito fundamental de nuestra vida, hermanos, agradar a Dios. Y Timoteo dice que no buscaba lo de él, sino lo que es de Cristo, tal como el Señor constantemente buscaba el interés de los demás. En Mateo capítulo 9, versículo 35 y 36 nos da el evangelista Mateo un tipo de enfoque que el Señor tenía. Y no era él, eran los demás. Dice en el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y eso se sabe que lo hizo a través de alimentarlos, de sanarlos, de predicarles la palabra.
Todo el tiempo Jesús buscaba el interés de los demás, porque eso honraba a su Padre. Y eso es lo que hacía Timoteo. Su interés eran los demás. Dice, él no buscaba lo suyo propio, sino lo que era de Cristo. Hermanos, cualquier cristiano que es verdaderamente genuino se interesa por los demás. Y eso es lo que Pablo quería decir. Muchos solo se interesan por las personas, solamente si pueden tener algún beneficio, si pueden sacar algún provecho, si van a recibir algo a cambio. Pero Timoteo no era así, él realmente se interesaba por los demás sinceramente, porque quería honrar a Cristo, no lo que es de él, dice, sino lo que es de Cristo. Y esa es la misma actitud que quiere que Dios tomemos, hermanos. Que nuestra empatía, que nuestro interés por los demás sea sincero, no sea egocéntrico y sea cristocéntrico. O sea, que lo hagamos porque realmente eso es lo que le interesa a Cristo y eso es lo que nos debería de interesar a nosotros. Toma tiempo, hermanos, interesarse por los demás, quiero que sepan. Toma mucho tiempo. Y yo no quiero que ande como esas ideas del mundo de que hay que salvar al mundo. Una persona, hermano, concéntrese en una persona. Siempre le he dicho que si cada uno de nosotros se propone interesarnos por alguien, para traerlo a Cristo, para enseñarlo en Cristo, para entrenarlo en Cristo, para enseñarle de Cristo, para que ame a Cristo, para que sirva a Cristo, una sola persona durante el año. No vaya a ir con la idea de multitudes, hermano. Una sola persona. Al final del año tendríamos el doble de la iglesia. Y al final del siguiente año, 4 veces lo de la iglesia. Porque uno solamente. Pero tiene que haber un interés genuino. Tiene que ver. Dice el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y Timoteo era así. Era un cristiano de un estado de ánimo inquebrantable. Era un cristiano, hermanos, que mostraba una empatía extraordinaria. Era sincera. Era cristocéntrica, nunca era egocéntrica, nunca por sacar un beneficio, y esa es la clase de cristianos que necesitamos hoy. La tercera cualidad que Pablo menciona de Timoteo, hermanos, note lo que dice el versículo 22, Filipenses capítulo 2, versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. La tercera cualidad, hermanos, que vemos de la clase de creyente, de cristiano que era Timoteo y que deberíamos nosotros imitar, es que se hacía partícipe en la proclamación del evangelio, hermanos. Y qué importante es eso. Qué importante es eso. La mayoría de las iglesias, hermanos, se están muriendo, se están en decadencia porque ya no hay cristianos que estén comprometidos con llevar el mensaje del evangelio. Pero Timoteo no era así, hermanos. Pablo nos hace ver que Timoteo era un creyente consagrado a llevar el mensaje del evangelio. Y hermanos, ¿cómo necesitamos creyentes de esa clase hoy? Estamos fallando, hermanos, esa es la realidad. Mire a su alrededor y si usted puede decir: ese hermano vino a los pies de Cristo, le prediqué el evangelio y hoy está aquí. Voltea a su alrededor, hermano. Créame, si yo no hiciera la obra de evangelista, aparte de ser pastor, muchos de nosotros no estaríamos aquí, o muchos de ustedes no estarían aquí. Pero a mí me interesa, hermano, no llenar esta iglesia, pero sí predicar el evangelio. Y no desde el púlpito, sino de manera personal, allá atrás, allá afuera. Pablo dejó un legado en Timoteo, hermanos, y era que él fuera un cristiano comprometido con llevar el mensaje del evangelio. Antes de morir, hermanos, miren la exhortación que Pablo le hizo a Timoteo. ¿De qué le dijo que se preocupara a Timoteo? En 2 Timoteo 4:5, antes de morir, Pablo le recuerda a Timoteo cuál era uno de sus principales ministerios que él tenía que hacer, hermano. 2 Timoteo 4:5, mire lo que dice.
¿Qué dice? Pero tú, Pablo le está hablando a Timoteo, ¿ok? Le está diciendo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Qué le dice? Haz obra de cristiano dominguero. Que es bueno. Me gusta que usted sea cristiano dominguero. O sea, que venga a la iglesia todos los domingos. Pero no le dice eso, mire, le dice, soporta las aflicciones, haz obra de, ¿qué dice? De evangelista, cumple tu ministerio. Esto es lo que Pablo le manda a Timoteo, hermanos. Tenía que llevar el evangelio. Me ha demandado un par de veces que el hermano Chuy viene los viernes y dice, vamos allá afuera, allá en las calles a predicar. Se está haciendo partícipe del evangelio. Pero ¿cuántos creyentes, hermanos, podrían hacer eso? ¿O deberían de hacer eso? Todos nosotros. Por un tiempo intentamos, hermanos, que los hermanos vinieran a evangelizar los sábados. Llegaban 1, 2, 3. Pero pensemos, hermanos, esa es la misión que el Señor Jesucristo nos dejó. No hay misión más suprema. La gran comisión, hermanos, no es la gran sugerencia. Es la gran comisión. Eso es lo que nos dijo el Señor, ¿no? En Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar ¿de qué? El evangelio. Y por eso Pablo dice de Timoteo eso, que él estaba involucrado en el evangelio, que él estaba siendo partícipe del evangelio. Y hoy más que nunca la iglesia necesita de cristianos entregados a llevar el mensaje del evangelio, hermano. Y eso es lo que Timoteo estaba haciendo cuando Pablo escribe esta carta. Recuérdense, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió a los filipenses? En la cárcel. Y nos preguntamos, bueno, Pablo estaba en la cárcel, pero Timoteo, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, pues se tomó unas vacaciones porque pues Pablo estaba en la cárcel, pues no podía hacer nada, ¿verdad? ¿Cree usted que esa era la situación? ¿No se ha preguntado qué estaba haciendo Timoteo entonces? ¿Estaba en su casa? ¿Estaba de desempleo? ¿En el desempleo? No, miren lo que dice en Filipenses 1:1. ¿Qué? Fíjese bien lo que dice, ¿ok? Pablo, ¿y quién dice? Y Timoteo. ¿Dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esta carta? En la cárcel. Y dice aquí, Pablo y Timoteo les están escribiendo esta carta, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos. Ahí estaba Timoteo, pero Timoteo no estaba en la cárcel. Entonces, ¿qué estaba haciendo Timoteo? Versículo 20 del capítulo 1 de Filipenses. Filipenses 1:20 dice, y la mayoría de los hermanos, entre ellos Timoteo, que estaban ahí cerca de Pablo, que no estaban en la cárcel, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, ¿qué dicen? Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahí estaba Timoteo, hermano. Mientras Pablo estaba en la cárcel, Timoteo y otros hermanos, dice, estaban todavía más animados hablando la palabra del Señor. No se estaban tomando sus vacaciones, hermano. Decía un pastor, vacaciones en el cielo, hermano. Aquí hay que darle. Entonces, esto es una clara indicación, hermanos, que de las actividades en las que estaba involucrado Timoteo. Timoteo estaba haciendo la obra de evangelista, hermanos, tal como le había dicho Pablo. Haz obra de evangelista. Y esa es una referencia que describe a Timoteo en el versículo 22. Ha servido conmigo en el evangelio, dice Pablo. Ahora notemos que Pablo dice que ha servido, como si estuviera hablando en tiempo pasado, aparentando que Timoteo ya no lo estaba haciendo, pero tenemos que recordar, Pablo estaba haciendo un recuento de 10 años de trayectoria evangelística de Timoteo. Como dije, desde el momento que Pablo toma a Timoteo hasta el momento que escribe su carta a los filipenses habían pasado 10 años y Timoteo se había mantenido firme en la fe, pero también firme en estar compartiendo el evangelio. Es importante recordar, hermanos, que según los relatos del evangelista Lucas en Hechos, Timoteo se convirtió en compañero de ministerio de Pablo en Hechos 16:3 con ese propósito de que fuera un compañero en el
ministerio, en la proclamación del Evangelio. Y como dije, esto había sucedido 10 años atrás, y todavía Timoteo seguía siendo, hermanos, el hombre que estaba predicando la palabra de Dios. Él ha servido conmigo, dice, en el Evangelio. Y cuando lo envía a los filipenses, hermanos, él tiene la confianza, porque Timoteo había hecho los méritos suficientes para decir que era un evangelista. Por eso dice Pablo allí en Filipenses, donde estamos leyendo, conocían los méritos de él, porque ya conocéis los méritos, dice Pablo, de él. Ya conocéis los méritos. Los filipenses conocían los méritos de Timoteo, que había servido con Pablo en el Evangelio o por el Evangelio. Timoteo era un evangelista, hermanos. Y esa es la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy. No solamente que tengan un estado de ánimo inquebrantable, no solamente que tengan una empatía extraordinaria, que se interesen sinceramente por los otros creyentes, no egocéntricamente, sino cristocéntricamente, pero también que se hagan partícipes del Evangelio. Tiene usted que compartir el Evangelio, hermano. Esa es su meta. Un día, cuando el Señor lo llama a su presencia, una de los reclamos que le va a hacer es: ¿qué hiciste con el tesoro del Evangelio que puso en tus manos? ¿Fuiste como ese siervo que lo escondió, que lo tuvo ahí guardado? ¿O dice, fuiste como aquellos dos que usaron ese tesoro, ese talento, lo compartieron o lo administraron, lo negociaron y se duplicó, se triplicó? ¿Cuántas personas van a estar en la eternidad por causa de su ministerio evangelístico, hermano? ¿Cuántas? En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 8, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 8, mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque tal vez Timoteo pudo haber un poquito desalentados, ¿verdad? Pero mire la advertencia que le hace Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. ¿Por qué? Por el Evangelio, según el poder de Dios. Hermanos, eso es, ir a predicar el Evangelio, hermano, no va a ser cosa. Va a tener que sacrificar tiempo, energías. Por eso le he dicho a los hermanos cuando tenemos reuniones con líderes, le digo: mira, hermano, yo he aprendido una cosa. Si usted no le dedica un día específico, ¿ok?, y una hora específica en ir y compartir el Evangelio con alguien, no lo va a hacer, hermano, y así va a pasar el resto de sus días como cristiano. No lo va a hacer, hermano. Pastor, pues que usted tiene todo el tiempo del mundo, por eso dice eso. No hace nada. No. Puede que no haga nada, hermano. Pero eso no me libera del compromiso. De todo modo lo tengo que hacer. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ay de mí si no predico el Evangelio, porque me es impuesta, ¿qué dice? Necesidad. Ahora, si lo hago de buena gana, dice, recompensa tendré. Y si de mala gana, o sea, si me retuerce el hecho de que tengo que ir a predicar, de todos modos la convicción ya me ha sido, ¿qué dice? Encomendada. O sea, ya se me dio. No va a haber excusa delante del Señor. Pablo, ¿por qué no predicaste el Evangelio? Pues tenía mi negocio, Señor. Aristeo, ¿por qué no predicaste el Evangelio? Pues tenía una familia numerosa, Señor. Marco, ¿por qué no predicaste el Evangelio? Manuel, ¿por qué no predicaste el Evangelio? Era pastor. ¿Qué quieres que hiciera más? La obra de evangelista, hermanos, es una obra para todos, no para algunos nada más. Y Timoteo la hacía bien, hermanos. Se hizo partícipe de el Evangelio. Y hermanos, eso es una gran bendición. Y Pablo tenía esa urgencia, hermano. Quizá por eso Timoteo aprendió eso de Pablo. Mire las palabras de Pablo hablando del Evangelio, hermanos,
en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y el Señor también lo hacía, ¿no se acuerdan? En Mateo 4:23 y el 9:36 dice que recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio. Y también en el capítulo 9, versículo 33 dice, recorría todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino. Eso es lo que hacía el Señor. Pero miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 15 y 16. Así que, en cuanto a mí, ¿qué dice? Lean, hermano, porque después, esa es la razón que no hay cambio, hermano. Mire qué dice. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, y note que es Pablo, el gran apóstol, pronto estoy, ¿qué dice? Anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando Pablo escribió estas palabras a Timoteo, estaba con él, hermano. Lo vemos diciendo eso cuando él se despide de la iglesia de Roma, en el capítulo 16, versículo 21. Dice que Timoteo estaba con él mandando saludos a la iglesia de Roma. Y así como estaba pronto Pablo a predicar el Evangelio, así estaba Timoteo. Por eso dice en el versículo 21 del capítulo 16 de Romanos, os saludan Timoteo, mi colaborador. ¿Colaborador en qué? En el anunciar el Evangelio, como dice allí en el versículo 15 y 16. Note, hermanos, que Timoteo es mencionado como su colaborador. ¿En qué estaba colaborando Timoteo? Pues debemos suponer que en la predicación del Evangelio, puesto que solo lo que Pablo estaba haciendo, puesto que es lo que Pablo estaba haciendo, según sus propias palabras allí en Romanos. Esto tuvo que impactar a Timoteo, hermano. Tuvo que impactar a Timoteo. Y Timoteo, hermano, se hizo partícipe de la proclamación del Evangelio. Y por eso vemos allí diciéndole a los filipenses, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hermano, es bueno que usted sirva aquí en la iglesia, cocinando, dirigiendo las alabanzas, ¿verdad? Trayendo el café al picnic, llevando la carne al picnic, hermano, planeando juegos para allá. Es bueno todo eso, hermano, pero su propósito principal, hermano, su servicio primordial, su misión suprema, hermanos, no es esa. Es la predicación del Evangelio. Y pregúntese, ¿hasta cuándo? Usted va a poder decir, ve aquella hermanita, hermana Juanita, ve aquella hermanita, yo la traje al Señor. Yo le hablé de Cristo hace 5 años atrás. Y mírele, aquí está. Ve al hermano Jesús. ¿Sí lo veo o no lo veo? Yo lo traje a Cristo. ¿Hace cuántos años, hermano? 2010. En 2010. Ve al hermano Daniel. Bueno, la hermana Daniel vino con otros intereses también, pero ahí de todas maneras le echamos a perder sus intereses. Venía a mi casa a recibir unos estudios de evangelismo o de discipulado, perdón. Hermanos, ve al hermano Irineo. Yo no lo invité a la iglesia, pero ahí estuve con él también. ¿O no, hermano? ¿Sí? ¿Sí me oye, hermano? No, es que no le veo los ojos con los lentes oscuros. No, hermanos, siempre vamos a ser la iglesia que somos, hermanos, a menos que nosotros verdaderamente hagamos el cambio. ¿Ve al hermano Eddie? ¿Sí lo veo o no? No, no lo veo ahorita. Pero cuando viene. Jenny ha tenido mucho que ver con ello. Pero pregúntale a Jenny quién estaba todos los martes ahí, dándole sus clases de discipulado. ¿Quién se junta con él de vez en cuando? Hermanos, no hay otra manera. ¿A usted le parecerá que, pero no hay otra manera? Tenemos que hacer la obra del evangelista. Y esa es una cualidad que Timoteo tenía. Esa es la clase de cristianos que la iglesia necesita hoy, hermano. Que tengan un espíritu inquebrantable. Que no se desanimen, hermano.
Muchos no están aquí porque se desanimaron, por cualquier razón que sea. Segundo, tenga una empatía por los demás, hermano. Interésese genuinamente. Esta semana vayas y diga, le doy una llamadita para saber cómo está el hermano. Le doy una visitadita. Le mando un mensaje de texto o una tarjetita. Hermanos, es cierto que nos vemos aquí en la iglesia, pero eso no es todo, hermano. Y hágase partícipe del evangelio. Esas son cualidades de cristianos que la iglesia necesita hoy. Pero ahí no termina la cosa, porque Pablo menciona a Epafrodito. Y solo su nombre le va a decir a usted muchísimo de lo que era Epafrodito para la iglesia de los filipenses. Le dejo una tarea. Investigue lo que significa Epafrodito. Y va a ver. Amén. Y vamos a ver sus cualidades la próxima semana. Y también son cualidades dignas de imitar, ¿no? Pero no se me desanimen. Amén. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por recordarnos la vida de Timoteo, Señor. Gracias porque has dejado en tu palabra maravillosa, Señor, buenos ejemplos de cristianos, Señor, con grandes virtudes, con grandes cualidades, con características, Señor, que sabemos que gracias a tu palabra y a la obra de tu Santo Espíritu han llegado, Señor, y llegaron a ser cristianos dignos de imitar, Señor. Tal como Pablo decía, imitadores, Señor, de Él como de Cristo. Señor, tú conoces, Señor, la condición espiritual de cada uno de mis hermanos, de la mía misma, Señor, y te pedimos, Padre, te rogamos, Señor, que tú ayudes a hacer un cambio en nuestras vidas, Señor. Que nos convertamos, Señor, en creyentes que verdaderamente hagan progresar tu iglesia, Señor. La hagan más efectiva. La hagan, Señor, más estable, Señor, más madura. Que, Señor, haga cristianos, Señor, dignos de imitar, Padre. Señor, tenemos una responsabilidad delante de ti. Y, Padre, qué triste si estamos fallando tremendamente, Señor, en esa misión que tú nos has dejado de predicar tu palabra, Señor, de compartir el evangelio precioso de Jesús. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por este recordatorio, Señor, que nos hiciste de Timoteo, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, que puedan ver en él un cristiano a imitar, Señor, pero que lo hagan, Señor, que lo hagan, Señor. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo nuestra jornada dominical, Señor. Y mi Dios, que todo lo que hagamos verdaderamente sea del agrado tuyo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos. Que el Señor me los bendiga y vamos a ir a nuestro tiempo de descanso.